Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Chico. Bienvenidos. Ya no se me olvida, lo de que soy Miguel Chico. Bienvenidos al nuevo podcast de The Farm on Air. Hoy tenemos la fortuna de contar con Isabel Rodríguez Hurtado. Isabel, gracias por venir. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por querer venir a contarnos un poco. Con Isabel vamos a hablar hoy de los veterinarios del futuro, porque Isabel es la decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X. Mira, yo quiero que me cuentes todas las peripecias, pero vamos a empezar por la última parte. ¿Cómo se llega a ser decana y tan joven? ¿Y cómo va esto de ser decano? Porque sabes que siempre que ves al decano, no, el decano es como el señor mayor con gafas encerrado en un despacho, y llegas tú y el día que te conozco en redes sociales veo que eres dean del colegio de veterinaria, o sea, de la Facultad de Veterinaria, y digo, ¿cómo es posible? Una mujer joven, de repente decana. ¿Cómo se hace esto? No, ¿Cómo para se hace nada, esto? para nada. A ver, explico el contexto, porque efectivamente, y no es la primera vez que me pasa, ¿no? Que llega la decana y la gente me mira y dice, La decana, como no puede ser. Se han debido equivocar, ¿no? Se han debido equivocar, pero yo creo que es reflejo de cómo está cambiando no solo la sociedad académica, la sociedad en general, ¿no? Ya el hecho de que sea mujer y joven, que parezco un poco más joven de lo que soy, pero no voy a confesar mi edad, pero efectivamente para el cargo soy joven, pero no soy junior. Es decir, estamos cambiando un poquito los roles, los paradigmas, ¿no? en unos aspectos un poco más rápido que en otros. También pues ayuda el hecho de que yo vengo de una facultad que realmente es una facultad / empresa privada, ¿no? En el que pues... El dinamismo, ¿no? Entiendo que el dinamismo es... Efectivamente, todo va mucho más rápido y todo se ajusta mucho más a lo que es el plan estratégico y la visión en ese momento, ¿no? Tenemos esa capacidad. Entonces, como acabé siendo decana, es una cosa también un poco surrealista en mi vida. Como comentábamos antes, hablando de eso de la suerte, creo que la suerte es un factor, pero creo más en la serendipia, ¿no? Es decir, es que tienes que estar ahí trabajando para que la suerte te encuentre. Estoy de acuerdo. ¿No? Mira, mi libro favorito se llama Cuna de Gato, es un libro de un escritor que se llama Kurt Vonnegut, que es un escritor americano que me encanta. Y en la traducción española, que fue la primera vez que lo leí en castellano, utilizan una frase que me flipa. Dice, se supone que dio la casualidad. Es una frase que supongo que es la mejor manera que yo nunca he escuchado de decir serendipia, ¿sabes? Se supone que dio la casualidad, y es verdad, nos tiene que pillar ahí. Sí, si no estás ahí, no te va a pasar. No estás ahí. No te va a pasar. O sea, por una parte fue casualidad, por otra parte fue suerte, porque he dado con un equipo y con una visión que me fascina, ¿no? Realmente tengo el mejor trabajo del mundo. Me cuesta la vida, me cuesta el color del pelo, las arrugas, pero es el mejor trabajo del mundo porque puedes impactar en la vida de mucha gente a la vez y que ellos impacten en la sociedad a la vez, ¿no? Y entonces, pues, acabé realmente en este puesto porque llegué a la nueva jefa que me habían puesto rectora y le dije, me aburro, tengo una vida profesional plena, he llegado profesionalmente donde quiero llegar, yo soy veterinaria, ¿no? Porque esto es una cosa que naces veterinario, sí. No te haces veterinario, ¿no? Es vocacional, ¿no? Yo descubrí que me gustaba la veterinaria porque yo iba a un pueblo, una aldea en Asturias en verano, donde me soltaban mis padres que tenían que trabajar mucho, me soltaban con mis abuelos en la aldea en la que se había criado mi padre llevando vacas al prado. Y entonces a mí mi abuela me vestía con un vestidito rosa monísimo y mis ricitos, y yo me escapaba a la cuadra, me subía en el tractor con Manolo, el de las vacas, y me iba a llevar las vacas al prado y subía llena de pulgas, llena de... No puedes imaginar. Llena y de moratones. ¿No? Y el primer día que vi un parto de una vaca en una cuadra en una aldea de Asturias, dije, esto es lo mío. Ya. ¿Pero qué tenía? ¿3 años? ¿O 4? Tú sabes que a mí cuando mi padre también es veterinario, te mando un beso, papá, cuando yo tenía... Mi padre es un poco cabrón, yo creo que se puede decir. Entonces, hasta que yo tuve 6 o 7 años, mi padre me cambiaba el nombre de los animales y me decía que una vaca era un cerdo, entonces yo estuve súper liado, yo no me atrevía a decir, cuando iba por la calle, iba en el coche y mi padre me decía, ¿qué animal es ese? Es una cabra. Y mi padre se descojonaba en el coche, a él le gustaba, y hacía gracia eso, ¿sabes? Entonces, siempre... Bueno, ahora lo hablamos si quieres, pero creo que la sociedad está haciendo eso con muchas otras cosas, ¿eh? Totalmente. Ahora ya no sabemos qué llamar a muchas cosas. Y yo el primer parto que di, pues era súper pequeño y
Mi padre tuvo que ayudar el parto. Era veterinario en un pueblo de Segovia, veterinario de partida de los que había antes, en principios de los 80, ¿no? Y yo ese recuerdo de cuando sale el terreno con todo y todo lleno de... Eso es uno de mis primeros recuerdos vitales y a mí A mí me fascinó hasta el punto que me definió qué iba a hacer con mi vida profesional y con mi vida en general desde esa edad, ¿no? Con algo así. Y la docencia. Bueno, a ser decano se llega a través de un camino que tiene que ver con que tengas ganas de enseñar, ¿no? Que tengas ganas de enseñar, que eso es otra cosa también muy vocacional. Es decir, la gente que le gusta, no necesariamente hablar, porque te digo, realmente eso me pasó luego a lo largo de la vida. Yo era un ser más bien muy tímido, aunque ya nadie se lo cree. Pero era esa persona que era yo antes, ¿no? De viajar y que la vida te pase por encima. Pero me encantaba enseñar, me encantaba explicar cosas, ¿no? Y entonces, realmente, en ese punto en el que yo le llego a mi nueva jefa, mi rectora, que le mando un beso desde aquí, es de lo mejor que me ha pasado en mi vida, le llego y le digo, que me aburro, ponme a hacer otra cosa, necesito estar aprendiendo. He llegado al punto en el que soy profesora, soy veterinaria, yo era clínico de caballos. Yeah. Trabajaba medicina interna hospitalizando potros, me fascinaba, pero había llegado un momento que me había estancado en mi vida porque quería llegar a otra cosa, ¿no? Le lancé una serie de propuestas que yo quería hacer dentro de la facultad, no sé qué, y un buen día, te digo, es diferente que en la carrera pública. Te llega un consejo de administración que te han nominado para este puesto y te lo ofrecen. Dicen, encajas con la visión que tenemos de dinamismo, de personalidad, de cosas, de ideas. Del futuro de esta facultad, claro. ¿Quieres este reto? Y tú dices, ¿dónde me he metido yo, no? ¿Qué voy a hacer yo con una facultad? Porque, y tú un decano... Perdóname, es que me encanta esto de hablar de decanos, porque de verdad que es chocante, ¿no? Y es chocante que parezca chocante, quiero decir. Que ¿sabes? O sea, lo peor de esto... Claro, es que es lo que debería de ir cambiando. Claro, es decir, académicamente, a ver, que no solo llego por esa, como digo, no. Está claro. No solo llego por esa conversación. Por supuesto, ¿no? que tenías los méritos que había que tener, ¿no? Yo me había especializado, pues soy diplomada del Colegio Americano de Internistas, tengo un doctorado. ¿Eres doctora? Tengo 2 másters. He investigado, tengo publicaciones, tengo no sé cuántas millones de horas de clase. Pero justamente esto es lo que es... o sea, lo que me preocupa que me llame la atención. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al final tú ves cualquier... en muchos otros lugares de la vida, ¿no? Tú ves a alguien joven, preparado, que llega y que va a cambiar un poco las cosas y dices, coño, es normal, aquí necesitan un refresh. Y de repente cuando me planteo... o sea, cuando te conozco y veo cómo eres, dónde estás y no sé qué, digo, ostras, qué extraño es esto. Coño, y en la universidad es donde menos extraño debería de ser, ¿sabes lo que te digo? Es lo que te digo, que deberíamos de estar cambiando ese paradigma, que deberíamos... la universidad es algo que se tiene que rejuvenecer. Claro. Pero no solo con gente joven. Pero ¿quién va a hacer la innovación pedagógica? Con aspecto, claro. El catedrático de 70 años... Qué absurdo. En una empresa tú pondrías a un responsable de innovación... ¿Con 70 años? A un senior. No. Pues esto es igual. El que va a romper las normas y el que va a hacer cosas divergentes, claro, desde luego es el joven. Y sobre todo el que está en contacto con la juventud, que eso es algo muy importante, porque desde que yo estudié ahora, mis alumnos no tienen nada que ver. Claro. Pero yo tengo esa mentalidad elástica que me puedo adaptar a esos cambios. Alguien que está estático en su puesto, que entiendo que con 70 años no cambias nada en tu vida. No tienes tantas ganas, desde luego, de cambiar cosas. Desde luego, ni energía. Claro, yo tengo un padre que es la excepción a la regla y que cada día que pasa me sorprende más porque tiene 71 o 72, papá, perdóname que no sé cuántos años tienes, pero tiene 71, 72 y el tío... todo el rato está pensando mierdas nuevas que hacer. Le digo, tío, te puedes estar quieto ya. No, pero, esas personalidades... Pero hay personalidades que yo entiendo que no es lo común, desde luego. Son excepcionales, no son la norma. Y es mucho mejor, quiero decir, yo creo que efectivamente no son la norma. Pero mira, me has hablado de una cosa que es además de lo que más ganas tengo de que hablemos,
Bueno, primero, tu vida es increíble, ¿no? De repente te vas a Estados Unidos, a un pueblo canijo, ¿no? Sí. De Estados Unidos, a Auburn, ¿no? A Auburn, la América profunda, el sur profundo, ¿no? La película de Forrest Gump. Total, ¿no? Ahí aterrizo yo. Total. Totalmente. ¿Y cómo tomó esa decisión? Pues reflejo un poco de la realidad laboral de ese momento en España, ¿no? Que terminó yo la carrera. En el 2000, 2001, de la universidad pública, con una formación teórica relativamente buena, dentro de que yo era una alumna estándar, más bien tirando a buena, pero muy teórica, pero que me había buscado mis prácticas y mi vida y demás, ¿no? Y en esa búsqueda de prácticas acabó yendo de prácticas porque nadie te lo pagaba, con un veterinario del hipódromo que ojalá vea esto, le saludo, Pío. Pío es un personaje, es una de esas personas, como dices tú, con 70 y pico años sigue inventando cosas, ¿no? Una de esas personalidades que dices, disfruta de la profesión. Pero claro, no tenían dinero para pagarme, ni me iban a pagar, ni me iban a ofrecer un trabajo, ¿no? Y yo veía que todo lo que me decían, pues hay un tratamiento en Estados Unidos y esto se está desarrollando y esto... Todo el rato era en Estados Unidos, ¿no? Todo era Estados Unidos, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Que no hacemos nada. Y dije, bueno, pues yo era Pues entonces en bilingüe, Estados Unidos me tenía voy el para allá. idioma, dije, no pierdo nada. Y recuerdo que por aquel entonces mandar un email con los modem aquellos que sonaban. Sí, efectivamente, que le cuento a mis alumnos, oye, Internet apareció en mi segundo año de carrera o algo así. Si llamabas por ¿Verdad? teléfono, o sea, si tenías internet Sí. no te podían llamar No, por teléfono. te No. cortaban, ¿no? Entonces, en esa época, un bombardeo de emails hasta que ahí vuelve la serendipia, ¿no? Si yo no hubiera bombardeado a todo el mundo, no me hubiera contestado una persona que era un cirujano en Michigan State, que no contestaba a nadie los emails. Y porque a alguna razón le hizo clic mi email y me contestó. Le cayó todo. Y me fui ahí a hacer prácticas, volví a España, me di cuenta que ese sistema de trabajo y de O sea, primero aprendizaje me encantaba. Estudiaste en Michigan State. Fui a Michigan State de estancias, ¿no? Vale, vale. Y ahí, que es lo que te digo de la serendipia, ahí conocí a una persona que se mudó a Auburn, salió a una plaza en Auburn y me llamó. Yo estaba en España y me dijo, oye, es que hay una plaza a lo mejor para tu perfil, ¿te quieres venir? Me fui para un año y me quedé 5. Y, Es lo que pasa, la vida te pasa por sí, encima, ¿no? Estados Unidos es un país que... ¿Te gusta Estados Unidos? A mí Sí, mucho. a mí me gusta mucho y creo que tenemos una percepción también muy sesgada, bueno, ellos de nosotros infinitamente más, ¿no? La cantidad de veces que me preguntaban, pero tú, ¿cuánto tardas en llegar en España Allí en vais, coche? allí vais, sí, como si fuera Y yo, Guatemala. ¿cómo que ¿no? en coche? Con todo No. mi respeto a mis amigos guatemaltecos, pero es que, o Colombia, ¿no? O que de repente en hacer 100 kilómetros, para ir de Medellín a Pereira, que hay 150 kilómetros, o 200 kilómetros en carretera, ¿sabes? 7 horas. Entonces hay que cruzarlas. Es un camino Sí. ahí encima. Y entonces, claro, ya me decían, no, pero tienes que venir tú. Cuando estuve en noviembre me decían, no, pero coge el avión para venir. Yo voy a coger el avión para hacer 200 kilómetros, no tiene ningún sentido. Luego lo entendí. Y hay que coger el avión, ¿sabes? Pero sí, se pensaba en eso, ¿no? Que nosotros estábamos ahí. Sí. Pero es un país... Yo sobre todo es su filosofía de trabajo, De su trabajo, pragmatismo sin duda. y la cultura del mérito. Sí, yo Es estoy de decir, acuerdo con eso. en tu trabajo tú llegas donde tú quieras y ganas lo que tú quieras llegar en función de dónde has querido, ¿no? De dónde has puesto tu esfuerzo. Ahora vamos a hablar un poco de esa parte, porque quiero que me lo apunto para que no se me olvide. Quiero que me cuentes un poco. Vale, vamos a hablar un poco del veterinario que viene. Es decir, de toda esa gente que tú estás formando, que estáis formando vosotros y que está formando más gente. Yo quiero entender un poco su upbringing, de dónde viene. O sea, este veterinario de hoy, en tu perspectiva, que no sé si será la misma que nos han dado otras personas, porque por las especificidades que tiene la universidad donde tú das clase, ¿no? Das clase también, pero diriges, ¿no? ¿Cómo es el veterinario del futuro? Pues el veterinario del futuro realmente está en construcción.
El veterinario del futuro será lo que nosotros hagamos ahora, ¿no? Con lo cual conlleva una responsabilidad importante, ¿no? Yo siempre digo que en mi trabajo tengo que responder con unos objetivos y unos KPIs, como cualquier empresa, y con un estándar de calidad, ¿no? O sea, yo soy una fábrica de coches, pero puedo elegir fabricar SEAT, con todos mis respetos, o fabricar Aston Martin. Es decir, eso depende de la calidad y lo que hagamos en este momento. Entonces, a mí me parece muy bonito, por eso esa parte de mi trabajo, decir, o sea, tengo en mis manos fabricar esos veterinarios del futuro, y para eso hay que escuchar mucho qué necesitan el futuro de nosotros. Pero efectivamente es diferente. La población de veterinarios o de alumnos que pueda tener yo, por la idiosincrasia de ser una universidad privada, en el que mucha gente a veces lo denosta el hecho de decir, bueno, es que estáis ahí porque no te ha dado la nota de la EBAU o selectividad o lo que sea. Digo, bueno, pero es que a lo mejor con esa edad, esta generación, tú no estabas centrado en estudiar, y eso no quiere decir que no vayas a ser un buen profesional. Claro. Y, o el contrario, tú no has podido sacar esa nota porque hay un porcentaje de mis alumnos que vienen del mundo agroalimentario. Es decir, que sus padres, sus tíos, tienen una granja de cerdos, tienen una empresa de embutidos, tienen vacas, tienen una empresa de piensos, y entonces quizás es un poco sesgada mi visión, pero sí, está dividido ahora mismo los alumnos de veterinaria en una población muy urbanita, que creo que eso es parte del problema que estamos generando. Esta es una de las preguntas que tenía. Y es un problema importante en esta sociedad, y ahora te voy a contar mi teoría de primero de pueblo. Pero es importante, creo, porque que es uno de los problemas que se enfrenta el sector y que tiene solución, ¿vale? ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que de verdad la parte, perdóname que te interrumpa, pero es que, ¿tú crees que de verdad el hueco, este podcast, nace con la idea de acercar el mundo ganadero, el mundo ganadero, el mundo rural? Es que es muy necesario, pero ¿por qué no era necesario cuando nosotros éramos pequeños? No, tú, porque venías de una familia que era ganadera, pero yo pasaba los veranos en una aldea. Eso es, íbamos, ¿no? Teníamos pueblo. Teníamos contacto con él. Esto es mi teoría de primero de pueblo. Pues es una teoría que comparto absolutamente. Pues y de hecho, siempre he dicho, muchos problemas que tenemos ahora en la sociedad, esa desconexión con el campo, ¿por qué es tan importante lo que están haciendo agricultores y ganaderos ahora protestando, pero por qué no son trending topic? ¿No? Pues es porque hemos perdido ese urbanismo, hemos perdido la conexión, pero con algo muy básico, que por alguna razón denostamos, que es lo rural, el campo, está en nuestro ADN, lo que hablábamos antes de redefinir cosas. Tú fíjate, estos chicos, esta generación, que es una de las cosas que a mí me preocupa de ellos y que me da mucha pena, pero es que les han deconstruido. Yeah. Como la serie de Machos Alfa, no sé si la has visto, pero están deconstruidos. Te comentaba, ¿no?, tu padre que eso era una cabra y no era una cabra, era una vaca. Si yo, desde la sociedad, te estoy deconstruyendo qué es una mujer o qué es un hombre. Yeah. Algo tan básico para cómo funcionamos como ser humano. No tienes que comer animales. Yeah. Para una especie que somos omnívoros. Sí, tendiendo total. A carnívoros, que hemos cazado, que no se caza. Pero tu mente, sin embargo, cuando vas al campo y estás buscando un muflón, conecta con ese cerebro límbico tuyo. Pero es que no nos engañemos, que la gente se pone un piso en la Castellana y lo llena de plantas. Sí. ¿Qué me dices? Que no, esa conexión. Total, y si no se compra una mascota, algo habrá ahí en nuestra composición como seres humanos. ¿No? Claro. Entonces, estamos perdiendo esa conexión. Sí, sé que el urbanita es ahora lo moderno, la moda, pero una cantidad de gente, si le preguntas, dice, no, yo es que para desconectar tengo que ir al campo. Para sentirme... Mucha. Pero claro, pero tú imagínate, oye, hay gente, mira, el otro día leí una viñeta, que lo he contado más veces, pero es que me pareció increíble, de un padre y un hijo iban andando por un camino y de repente el hijo veía un árbol con mandarinas y decía, ay, mira, papá, han subido las mandarinas del mercado, han colgado las mandarinas del Mercadona en ese árbol, ¿no? Me hizo mucha gracia, me impactó, pero me pareció, ostras, dar el clavo totalmente. O sea,
realmente hemos desconectado tanto que no sabemos de dónde vienen las cosas. Cuando hace 15 años te contaban, ¿no? Me acuerdo que siempre, pues a un americano le hicieron dibujar un pollo y dibujó un nugget, ¿no? ¿Cómo dibujas un pollo y dibujas un nugget? Sí. Pues es que este es el... No, esta es la realidad. Aquí vamos, ¿eh? O sea, hay gente que no ha visto un animal de producción en su vida, o sea, que solo ha visto perros y gatos, exclusivamente. Efectivamente, entonces en este perfil de alumnos de veterinaria que estamos hablando, muchos de ellos, la gran mayoría, en general, no en mi facultad, pero en general, quieren ser veterinarios fruto de lo que han visto en Animal Planet, los documentales de la 2 no la ven, pero Discovery Channel y 3 cosas más. Y entonces vienen a hacer veterinaria porque tienen una idea romántica de lo que llama Odín Dupeirón, ahora que vas a México, pensamiento mágico pendejo, de voy a vivir tratando a las focas en un santuario en Canadá. Venga, hombre, por Dios. ¿No? O sea, eso es totalmente pensamiento mágico pendejo. ¿Cómo me gusta este pensamiento mágico pendejo? Que lo sepas que esto me lo Por favor, ahora que vas a México te vas a ver a Odín Dupeirón y una... Esto me lo llevo. Entonces, mira, cuando hablo con la gente de repente, hablo con profesores, otros profesores en universidades públicas, con amigos que dan clase, con gente y me dicen que hay un porcentaje de la población, de estos veterinarios, que no solamente no quieren trabajar en producción, sino que la denostan, la producción intensiva, ¿no? Les parece o quieren llegar a puestos de responsabilidad en el Estado para poder, pues, casi prohibirla. Yo entiendo que eso tiene más que ver con ímpetu de juventud que con realidad cuando llegues al mundo adulto, porque, por suerte, la edad matiza mucho nuestros dislates cuando somos jóvenes, ¿no? Pero esto existe, o sea, esto existe, pero existe porque tienen unas expectativas. A ver, como generación es muy importante lo que les hemos hecho, ¿vale? Entonces yo tengo una hija de 7 años, soy muy consciente de esto, intento no hacerlo. Son una generación que normalmente son menos hermanos, ¿vale? Con suerte son 2, sí, pero normalmente es 1, por lo cual es muy especial para sus padres. Como padres no estamos suficientemente preparados, involucrados en su vida porque tienes 14 horas de trabajo por delante todos los días, entonces haces que tu hijo se sienta muy especial y constantemente le repites lo especial que es. Lo especial que es y lo que se lo merece todo. Y ya le haces tú todo, porque como no estás todo el rato, le haces tú todo. Un poco, ¿no? Y encima hemos entrado en una dinámica de todo el mundo tiene que ser feliz todo el tiempo. Entonces, hijo, no te preocupes, haz lo que te haga feliz. Bueno, es que vuelvo a Odín Dupeirón. Oye, vale que... y si te esfuerzas, puedes hacer cualquier cosa. No, mira, yo si me esfuerzo no puedo jugar al baloncesto porque no mido 2 metros. Y a lo mejor, yo eso lo aprendí por las bravas, lo de que no podía jugar al baloncesto. Mira, es que no puedo estar muy de acuerdo porque el otro día tenía una discusión con un familiar que me decía, no, pero es que tenemos que generar unos entornos de seguridad para hablar todos. Y yo pensaba, coño, la vida no es segura. Coño, ¿sabes? O sea, si de verdad no podemos enfrentarnos a las dificultades y no aprendemos que las dificultades van a existir y que vas a tener que escuchar cosas que no te gusten, que la vida tiene una parte que no es bonita, que la vida mola mucho. Efectivamente, lo llaman la generación de cristal. Es una generación muy fácil de romper, con un comentario online, muy fácil de romper. No saben gestionar la frustración. He suspendido un examen. Mira, eso lo entendí con una cosa muy seria que me pasó según empecé a ser decana. Ese año se me suicidó un alumno. Hostia puta. Se me suicidó un alumno, había suspendido un examen de anatomía. Ese fue el detonante. Bueno, uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Y de repente ahí tuve un momento de recapacitar y decir, espera, ¿qué estamos haciendo con estos chicos? Entonces, lo aplico, por ejemplo, a mi hija, le digo, y a mis alumnos, resuelve el reto, búscate la vida. Yeah. No te puedo llevar en algodones todo el rato porque la vida te va a dar unas leches que de algodón nada. No te preparo para el mundo real si hago eso.
Claro, es que este es un poco el tema, yo creo, de... ¿no? Cuando esta juventud que viene, ¿no? Que está tan separada, o que nos hemos separado. Yo cuando voy a otros países, una de las cosas que más me gusta es ver la diferencia. Y aquí hay gente, quiero decir, cuando tú hablas en lo abstracto, siempre el caso concreto elimina esa realidad, ¿no? Pero aquí hay muchísima gente maravillosa, súper preparada y con muchas ganas. Es más una tendencia, ¿no? Que no sé cómo es de grande, o sea, no sé cuánto es, pero sí que es perceptible, ¿no? De una parte de la población que tiene más presente lo que se le debe y los derechos y todo lo que eso conlleva que lo que tiene que aportar, ¿no? Como aquello que decía Kennedy, ¿no? No es lo que tu país puede hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por tu país, ¿no? En aquel discurso tan bonito. Bueno, entonces, este camino, o sea, estamos preparando a la gente, como docente, además de ser veterinarios, les estamos preparando para ser personas. O sea, vosotros en la facultad preparáis a la gente para otras habilidades distintas de las técnicas, que quizás son como las más... Para mí fue como la diferencia, fue el clic, lo que ocurrió con esta alumna, pero aparte el meternos en todo el modelo que tenemos educativo en la UACS, que básicamente es, tú sales con una carrera, con un título académico universitario y tienes que salir con mínimo 5 habilidades blandas que requiere, no te digo ya el mercado laboral, Vivir. que requiere la vida. Vivir, claro. Porque yo muchas veces a mis alumnos les decía, es que yo no sé cómo cruzáis la calle y no os atropellan. ¿Cómo hacéis para llegar al fin del día, no? O sea, ¿cómo hacéis para sobrevivir? No os digo, de hecho, hubo una temporada que yo tenía los premios Darwin a la antievolución. Y entonces yo tenía alumnos en prácticas y era todo el mundo estábamos en una sala de radiología de un lado de un caballo de 500 kilos y siempre había un inútil que se ponía entre la pared y el caballo. Entre la pared y el caballo. Y yo decía, premio Darwin, o sea, porque tenéis cero instinto de supervivencia. Detrás de un caballo, entre medias y una pared. ¿Qué haces? ¿No ves al resto de la manada? Muchas veces yo iba por hospitales y les decía, seguir a la manada. El instinto de manada está por algo. Está funciona, por algo, por funciona. favor, funciona. Entonces, en el mundo, lo que sí me gusta de nuestro modelo educativo, y los chicos protestan, protestan un montón. ¿Sabéis? Es que no tengo tiempo en quinto de hacer un curso de comunicación, de storytelling. Ya. Es esencial y es un problema, por eso me parece increíble vuestro proyecto, es que es muy necesario. La comunicación, normalmente en la gente de salud, agroalimentario, no sé qué, la comunicación se os da fatal, fatal. Tenemos que hacernos un poco más influencers en ese sentido. Totalmente. Porque tenemos una voz muy frágil, tenemos que ser infinitamente, hacer este mundo mucho más viral y mucho más sexy, mucho más apetecible. Mira, ayer hablaba con un catedrático de medicina, un tipo muy interesante y muy inteligente, que me decía que esto que está pasando con la sociedad, estamos hablando del tema del consumo de carne, de la percepción de la carne por parte del público, y me decía que era la ciencia la que tenía que desmontar todo eso que estaba pasando, que era como la herramienta para esta gente. Y yo lo estaba escuchando y le tengo muchísimo respeto, es un señor muchísimo más inteligente que yo, sin duda, pero yo pensaba, digo, hostia, no conozco a una sola persona que la ciencia le haya hecho cambiar de opinión en nada. Cuando te dice, ¿sabes? Sin embargo, sí conozco a mucha gente que cambia de opinión por el relato. Yo hablaba con un amigo, me decía, no, dato mata relato. Digo, es que mentira, si el dato se te olvida. Si tú mañana, aunque lo hayas leído 60 veces, no te acuerdas. Ahora, cuando te han contado una historia bonita, te han contado un cuento, el cuento no te lo olvidas, ¿sabes? El cuento no lo olvidas. Entonces, a mí me parece que si estáis ayudando a las generaciones que vienen a que sean capaces de contar la historia, de su historia, me da igual, empezar por la suya. Que ya por eso directamente el curso no se llama comunicación, se llama storytelling, porque es que es esencial. Es esencial para comunicarte con un cliente, es esencial para comunicarte con un ganadero, es esencial para comunicarte con los medios, con el resto de la gente de la empresa. Les hacemos trabajar en proyectos multidisciplinares porque tú y yo estamos teniendo una conversación, probablemente en nuestro entorno laboral
hablamos dos idiomas diferentes. Nuestra cabeza está hecha de una manera diferente. Cuando trabajo con un ingeniero, digo, ¿cómo se te puede ocurrir eso, no? O ¿qué es lo que a ti te preocupa? A mí me preocupa una cosa completamente diferente, ¿no? Pero volvemos a lo de tenemos que preparar a los alumnos, independientemente de la carrera, para el mundo laboral y el mundo real que hay ahí fuera. Para el mundo que viene. Donde no siempre eres feliz. No todos los días, aunque hagas lo que a ti te gusta y te apasiona. La pasión no es lo mismo que la felicidad. El esfuerzo, la cultura del esfuerzo. El otro día veía un programa en la tele que un profesor mío del IES estaba, no sé en qué programa, y había una chica que decía que había estudiado periodismo y tenía 2 másters y no sé qué y tal, y que no podía trabajar de lo suyo, ¿no? Y entonces mi profesor, que es un tipo particularmente directo, le dijo, pues es que a lo mejor te has equivocado de carrera. Y todo el mundo, y a lo mejor no tienes que haber estudiado periodismo, y todo el mundo allí empezó. Y como el discurso era, yo tengo derecho a trabajar en lo que he estudiado. O sea, ¿Pero de dónde viene ese discurso de casa de tú eres muy especial, tú eres... Pero ¿sabes lo que cómo es eso? Yo tengo derecho a trabajar en lo que he estudiado. Pero tú... Porque a mí me vienen alumnos y me dicen, es que he suspendido este examen, ¿vale? Es que he estudiado mucho. Y no has debido estudiar lo que tenías que estudiar, ¿no? Primero que suelo decir es, tu concepto de estudiar mucho y el mío probablemente en este momento son divergentes, unas cuantas horas, ¿no? Estoy convencida. Pero oye, aunque te esfuerces, fíjate, hay veces les tengo que enseñar y explicar. Si tus apuntes no están bien, ya puedes echarle horas. Si tu cerebro no está bien construido y no tienes una capacidad de pensamiento analítico, que es otra cosa que trabajo con ellos, olvídate. Ya, es que esa parte, y sobre todo cada vez más, ¿no? Porque el futuro de la docencia, ¿cómo es el futuro de la docencia? Es decir, ¿cómo enseñas tú a una persona que tiene todo su conocimiento al alcance de su mano, ¿no? ¿Qué hay que enseñarle? Porque, joder, yo con esto tengo un montón de, ¿sabes? O sea, los datos han dejado de tener valor. O sea, la primera pregunta es, ¿los datos no tienen valor? Es decir, recordar, tener capacidad memotécnica, ser capaz de no sé qué, ¿no tiene valor? Hay una parte de eso que tienes que mantener, porque también hay otra parte del movimiento educativo o pedagógico de todo tiene que ser un juego, todo tiene que ser muy divertido y nada de memoria. No, perdona, la tabla periódica te la tienes que saber. Los fármacos, las listas de los fármacos en veterinaria, te las tienes que saber. O sea, hay cosas, lo que pasa es que ese porcentaje se ha reducido mucho, pero tiene que existir también, ¿no? Pero, y además, para la plasticidad del cerebro, es estupendo recordar cosas, o sea, ¿no? Claro. O sea, yo hay dosis todavía de fármacos que me sé de memoria. Claro que las tengo en el teléfono y ellos también, ¿no? Pero hay cosas que te tienes que saber. Entonces, ¿cómo enfocamos ahora la docencia o qué hacemos mucho con ellos? Resolver retos, por ejemplo. Son una generación que parece que me meto con ellos todo el rato, pero no, tienen cosas buenísimas. Es una generación maravillosa, claro que sí. Bueno, los llamamos nativos digitales, pero yo realmente los llamo tullidos digitales, ¿vale? Porque a mí, alguien que me dice que es nativo digital porque maneja Instagram... Te metes en unos fregados para ser decana, te lo digo que no sé cómo... ¿Verdad? Pero sí. Ya veremos mis encuestas de satisfacción después de este podcast. Pero se lo digo, luego me quieren mucho más con los años. Estoy convencido. Me quieren mucho más con los años, pero los llamo directamente tullidos digitales, ¿no? Porque, claro, no saben hacer un Excel. Pues en la asignatura de nutrición les hemos metido un curso de gestión de datos. Y Excel, ¿cómo no vas a salir al mundo laboral haciendo un Excel básico? Excel te pasa, ¿verdad? Que crees que sabes Excel hasta que usas Excel. Claro, y dicen, no, pues va a ser que no sabía Excel, ¿no? Porque los datos es algo clave en el futuro de la veterinaria, del sector agroalimentario, porque es una cosa, el Big Data ha venido para quedarse y cada vez es más grande, ¿no? En tanto los datos como la tecnología son dos cosas que ellos tienen muy presentes y que tienes que usarlo en tu plataforma docente. Es decir, yo ya, aquellas clases que recibía yo en la pública bueno, en el mejor de los casos una transparencia, porque si no era tiza y borrador, iban borrando según iban con la tiza. La generación de ahora aprende por imágenes, son muy visuales. Eso sí, cuidado, tienen un truco. Tienes 8 segundos y esto está estudiado para captar su atención. ¿No? Si en esos primeros 8 segundos, que es
¿no? Todas las redes sociales funcionan así, no tienen su atención, tienen una atención muy corta y todo tiene que ser muy visual. Entonces, ¿cómo enseñamos, por ejemplo? Yo doy clase ahora cada vez menos, pero de fisiopatología o patología médica, ¿no? Y de la nutrición. Entonces yo explico, por ejemplo, la insuficiencia renal en un caballo. Les pongo un caso clínico. Lo empezamos a ver en un orden diferente a lo que nosotros a lo mejor hubiéramos aprendido en clase. Un ejercicio de nutrición animal, con unos cálculos de materia seca, materia grasa, tal, ya no se hacen como los hacíamos nosotros en la pizarra, de izquierda a derecha. Porque ellos, al ver TikTok y al ver Instagram, es este movimiento. Entonces tienen que ir de arriba a abajo. Esto me lo has contado antes y me ha volado la cabeza. O sea, que de repente en el formato hayáis llegado, hostia, me parece súper. O sea, que hayáis llegado con tu equipo, los docentes, hayáis llegado a entender que les vas a explicar mejor las cosas si las haces de arriba a abajo que si las haces de derecha a izquierda. Esto sí es pero realmente, fíjate que es un insight fuerte, ¿eh? O sea, pero es muy fuerte, es cuando te das cuenta de cómo funcionan sus cabezas. Mira, yo hice un experimento de vez en cuando, en el colegio de mi hija me dicen, vente a dar una charla, unos marrones yo sola, porque claro, o sea, yo me he puesto mucho más nerviosa hablando en una clase de 80 niños de 7 años el otro día el movimiento animal y los huesos que una charla en la Real Academia de las Ciencias Veterinarias. O sea, olvídate, años 1000. Pues mira, una vez fui a leerles un cuento. Les leí un cuento que la moraleja del cuento era, es increíble cómo te das cuenta cómo funciona el cerebro, ¿eh? La moraleja del cuento era, básicamente, hablaba de un cocodrilo, una veterinaria que trataba un cocodrilo, que era malísimo, no sé qué, y entonces la moraleja era, no debes de tener miedo, debes de afrontarte a las circunstancias, ¿no? a los retos y demás, pero había una frase ahí que decía que esta cocodrilo era tan mala porque llevaba a sus hijos dentro de la boca y no quería que la veterinaria le abriera la boca. ¿Vale? Entonces resistía. Y pregunto a los niños, ¿qué habéis aprendido con este libro? Todos, niños 5 o 6 años, diferentes nacionalidades, todos me dijeron que hay que tener cuidado cuando llevas a tus hijos en la boca para no tragártelos. A tomar por saco. O sea, de eso, todos esos momentos van haciendo clic en la cabeza. Y lo que digo es que la educación tiene que ser algo infinitamente más dinámico. Aquí me voy a meter en otro jardín, pero no puede ser que la educación la gestione, para empezar, gente que no ha ido a la universidad. Gente que no está en la universidad, que no está en los coles, que no estás en contacto con la realidad de lo que está pasando. Y que sea, en este país, que la educación sea un arma partidista para decidir, es una barbaridad. Totalmente. Por ejemplo, ¿qué he hecho yo viviendo en el sistema educativo español? Mi hija va a un colegio del sistema educativo británico. ¿Por qué? Porque no ha cambiado. Va al mismo colegio que fui yo y está haciendo el mismo currículo. Tal cual. O sea, cambian las... Claro, es que eso es una barbaridad que hoy sigamos luchando, ¿no? Y que no... ¿Cuántas veces hemos cambiado? Yo estudié EGB, IBUP, ICOU. Yo como tú, luego llegó la LOCSE, un desastre, un Cristo, lo que sea que se llame ahora, que es un Cristo peor. Tenemos gente, es que estos pobres chicos, yo lo pienso y digo, les estamos quitando todas las herramientas vitales. Comprensión de texto. Coño, filosofía, no me fastidies. Pero puedes? Que son incapaces de hacer una frase con sintaxis. Bueno, ahora se lo redacta ChatGPT, menos mal. Claro. Menos mal, pero da igual, porque leen lo que pone en ChatGPT y no lo entienden. No son capaces. Bueno. ¿No lo entienden? Bueno, es que claro, yo recuerdo que cuando yo estaba en octavo, séptimo, octavo de GB, que te hacen los test estos de habilidad, comprensión lectora, había una clase en la que tú leías, o sea, lo que tú hacías en toda la clase era leer. O sea, te ponían a leer en alto y si tenías cierto amor propio querías leer bien, ¿sabes lo que te digo? Efectivamente, entonces, y te picabas. Claro, y tú y querías hacer las cosas cuando tocaba y tocaba. Claro, hoy la educación, pues directa, bueno, más allá de la barbaridad que supone que
que además tiene que ver con esto que contabas antes, ¿no? De la incapacidad para gestionar el rechazo o el fallo, ¿no? Que es que de repente, o sea, da igual que estudies que no, tú pasas de curso. Cojones vas a pasar de curso si no has estudiado. O sea, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás enseñando a tu... ¿Cómo estás enseñando a tu hijo que se van a tener que enfrentar al día de mañana si el esfuerzo no ocupa ningún lugar? Es que ahora yo tengo, y esta es una situación particular o peculiar de la universidad privada, porque obviamente mis clientes son los alumnos y los padres de los alumnos, ¿no? Entonces yo tengo muchas conversaciones con los padres, a veces gente maravillosa y otra vez es gente que dices, ay, Dios mío, lo que estáis haciendo con vuestro hijo. Es que mi hijo acá saca un 4,7. ¿Y? Tendría que haber sacado un 5. Estoy en una universidad... Pero son 3 décimas. Pero es que 3 décimas es importante. Es importante porque, ¿sabes? Yo le voy a poner una firmita en el diploma a tu hijo en el que dice graduado en veterinaria. Pero ¿sabes lo que yo estoy firmando ahí? Yo estoy firmando una licencia para matar. Me lo tomo muy en serio. Muy en serio, claro. Y cuidado, no, la gente que no sabe el contexto profesional veterinario te mira así y digo, no es matar un gatito, que ya es grave. No es una licencia para matar individualmente. No, es una licencia para matar en masa. En masa. Es decir, un veterinario que se le van 3 décimas en un cálculo de un cultivo, de la cantidad de E. coli que tiene la carne picada de Mercadona, del Mercadona de tu barrio... Puede matar mucha gente. Puede matar mucha gente. Puede matar mucha gente. ¿Verdad? Pero dicho esto, porque el contexto, ¿sabes? A veces cuando hablamos en modo abstracto somos muy exigentes con las cosas que hay. Y yo, luego, cuando estoy con gente joven, molan mucho, ¿sabes? Tienen una plasticidad mental. Efectivamente. Que Nosotros es no nos brutal. hubiéramos planteado, bueno, tú estás haciendo una cosa diferente a lo que estudiaste, ¿no? Pero en la mayoría de las generaciones para arriba de la nuestra, nunca se hubieran planteado cambiar de profesión o cambiar de trabajo. Tienen esa plasticidad, esa adaptabilidad. El que sean muy impacientes y que todo vaya muy rápido tiene la ventaja que, oye, se adaptan. Increíble. Así. Increíble. Tú estás en mitad de la clase y dices, venga, vamos a hacer esto de esta manera. Oye, no ponen resistencia. No hay ninguna resistencia, claro. No hay ninguna resistencia. Claro. Tienen muchas cualidades. Yo me meto mucho con ellos, pero me fascina lo creativos que son. Es que es así. Me fascina, efectivamente, la plasticidad de su cerebro, de decir, si no me gusta este trabajo, me reinvento. Es que como guardan menos, yo creo que como guardan menos cosas, ¿sabes lo que te digo? Sí, tienen más espacio, el cerebro debe tener más espacio para jugar. Yo no soy neurocientífico, pero Sigman, cuenta muchas cosas. Una es cómo el lenguaje cambia la realidad, pero también cómo se lucha en cómo el cerebro creativo tienes. Y yo creo que hoy tenemos la sociedad, los chavales, la gente que viene, esa plasticidad, esa creatividad que has dicho. Es una capacidad bandera, de emprendimiento. Sí, es una bandera. Que a mí me hubieran dicho, oye, que como alumna en veterinaria hubieras querido crear, por ejemplo, como mis chicos, el club de ganadería. En la UAC se han creado un club de ganadería. ¿Sí? Alumnos ¿Cómo es veterinarios, Cuéntame. Alumnos de veterinaria interesados en la producción animal. Y lo han creado ellos, y lo gestionan ellos, y lo preside uno de ellos, que está interesado en porcino. Y vinieron, me lo presentaron y me dijeron, dije, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de este club? ¿Qué queréis hacer? ¿No? Para entender cómo os puedo ayudar necesito saber qué queréis hacer. ¿Cuál es? Y me dijeron, aprender más allá de lo que se da en la carrera, de estas especies de interés. Tráenos gente. Y entonces, mi compromiso con ellos es, voy a las empresas o la gente que yo veo en los diferentes saraos académicos y demás, ¿te vas a dar una charla a mis chicos? Llamamos las VET Talks, como las TED Talks, pero VET Talks del Club de Ganadería. Qué guapo. Y entonces les expongo, sobre todo porque hay gente en ese club que yo creo que es muy importante en el sector agroalimentario. ¿Es alumni o alumnos? Alumnos y alumni. Ahora los alumni están viniendo como a apadrinar o a dar charlas, pero lo han creado los alumnos. Qué guapo. Y es brutal. Y tengo como 300 alumnos registrados de los 1000 que tengo, pero eso en una facultad de veterinaria, en los tiempos que corren, es un montón, ¿eh? Es un montón. Pero fíjate, ahí hay alumnos que están descubriendo la producción animal. Claro.
Yo creo que eso es lo que le debemos a esta generación y lo que le debemos a la sociedad en general desde el punto de vista agroalimentario es lo que hacéis vosotros, es comunicar. Uno no puede tomar una decisión informada si no tiene la información. Uno no puede... Yo he tenido... Bueno, es típico que te preguntan esto... me pasa siempre. Vas a una cena en otro ambiente profesional. ¿Eres veterinaria? ¡Ay, qué bonito! Entonces, están en la cena y te están viendo comerte un filete. La siguiente pregunta es, ¿no eres vegetariana? Bueno, y seguro que no te gustan los toros. Las dos cosas universales. Y lo tercero que hacen es te preguntan por su tortuga. Pues yo no tuviera alguna idea de lo que me están hablando. Digo, mira, no tengo perros, pero van al veterinario. Mi padre cuando le preguntan siempre por perros, siempre tiene el mismo no, mis perros van al veterinario. De hecho, por los pocos caballos que tengo, eso, claro. No quiero ni mirarlos. No tengo ni idea de lo que le pasa a tu tortuga. Llévalo al veterinario de exóticos, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Y siempre ya empiezo con el discurso, con lo de vegetariano, y ya viene la siguiente broma que digo, no, yo me como mis errores. Eso lo decía uno de mis jefes americanos en Estados Unidos. Y decía, lo bueno que tenemos aquí en la parte del hospital de animales de granja es que nos comemos nuestros errores. Y esa frase se me quedó y la gente te empieza a mirar raro y tal, ¿no? Y dices, ya entras con el tema de los toros... yo voy a los toros, es que yo he visto a los toros en el campo. ¿Tú has visto a los toros en el campo? Ahí empiezas a tirarles de, ¿pero tú no comes carne? Ah, vale, pero los toros no, pero sí comes carne. Pero tú has sido un matadero. Pero ¿qué entiendes tú por bienestar animal, ¿no? Y aquí ya encajas y te das cuenta de lo que sabe la sociedad y yo digo, a vosotros os falta un curso de primero de pueblo. Pero es totalmente. Es que volvemos a eso. Es que yo en esa aldea de Asturias yo entendía que había una familia... que se llamaba Manolo y Solina, que tenían unas vacas que yo entendía en ese momento que eran vacas asturianas. Primer descubrimiento en la facultad fue que aquello era holandés, no, en el mejor de los casos era una frisona o una Holstein, y las vacas de Asturias no eran esas, pero yo entendía ese concepto de tenían gallinas, tenían conejos, mi tía abuela tenía un conejo que yo le había puesto Pepito y Pepito me lo comí esa tarde. Claro. Entonces, creo que tenemos que hacer una labor muy intensa, pedagógica. No solo pedagógica, con alumnos de veterinaria. Yo he tenido alumnos de veterinaria que han empezado, como digo yo, animalistas, pues no los llamo animalistas, hay animalistas, pero la mayoría son animalistas, que de repente han ido a una finca, han descubierto la producción animal y han cambiado. No están tan mal, sí. Mira, yo cuando llevé a mi equipo, cuando empecé de farm, una de las cosas que, claro, la mayor parte de mi equipo hay veterinarios también que no, pero son urbanitas, son gente de Madrid que están aprendiendo lo que se hace en una agencia de comunicación lo que se hace en una agencia de comunicación, lo que se hace en ganadería. Lo que se hace en una agencia de comunicación sabían, ¿no? Lo que se hace en ganadería. Y la primera vez que me los llevé a ver un par de granjas y los llevé a ver una de las más modernas, grupos grandes, a 500 animales que en ese momento además eran pequeños, 40 o 50 kilos, en un grupo muy grande, muchos juguetes, mucha historia, ¿no? Y, joder, qué bien están aquí y tal. Y luego les llevé a la granja más antigua que tenemos, la Pasada Familia. Y entonces, y encima con animales de, yo qué sé, igual pesaban 115, 120 kilos, o sea, que yo, ¿sabes? Ya estaban grandotes. Y cuando salimos de allí, me decían, joder, pues los animales están de puta madre, si no hay, ¿sabes? Quiero decir, una parte de esto, y yo me alegro que enseñes storytelling y que enseñéis en tu escuela a los alumnos a contar las cosas, porque una parte muy importante de esto es que no hemos contado, Isabel. O sea, una de las grandes, los veterinarios y las empresas ganaderas, nuestra idea, o la idea siempre ha sido, don't ask, don't tell, ¿sabes? Entonces, eso no puede ser. No puede ser, y es la clave. Yo creo, dentro de que el problema actual tiene muchísimas derivadas, la clave es el conocimiento, la información, el que sepamos transmitir eso. Yo con los chicos lo veo cada vez que van descubriendo mundos nuevos. Vino una alumna a contar pues, que trabajaba en un atunero vasco que faena en las Seychelles y contaba la experiencia vital, que es estar en un atunero en mitad del océano, con gente de 20.000 nacionalidades, claro. Dice que no ha comido mejor en su vida, jugando al mus con coreanos. Es decir, te cuentan una experiencia vital, los chicos tienen que conocer esas facetas de la profesión, claro. Pero es que la sociedad tiene que conocer
qué es un veterinario, ¿no? Una de las cosas que hacemos en la UAC son estos proyectos multidisciplinares, y hay uno que te va a chiflar, que fue el primero en el que metí a Miguel Ángel Higuera, que lo llamamos AWECA, porque lo que hicimos fue trabajar con los alumnos de marketing de la universidad en preparar a que entre los alumnos de veterinaria, los alumnos de marketing, los alumnos de producción animal de tercero de veterinaria y los alumnos de marketing ADE en la asignatura de responsabilidad social corporativa, tenían que preparar una campaña de concienciación y de qué iba a suponer la legislación si salía adelante esa propuesta en la Unión Europea. No, la de Free of Cages. Vale, el Free of Cages. La de producción libre de... Sí. ¿No? La de las gallinas, ¿no? Eso? Sí, pero sí, y a nivel porcino. Y vale, también la de las madres porcinas. Sí, el cage free. ¿No? Sí. Y entonces los de marketing nos enseñaron cómo contar las cosas y nosotros, los chicos, le enseñaron a marketing en qué se basaba, ¿no? ¿Qué datos? ¿Qué había que transmitir, no? Y yo muchas veces, cuando hablo de esto de lo de las jaulas y el bienestar animal y no sé qué, digo, ¿tú crees que un cerdo está feliz en un sofá? ¿Tú has estado al lado de una cerda? Una de esas abuelas de ¿cuánto pesa? Sí, ¿Cómo asusta? Kilos. ¿Cómo suena ese bicho? Sí. Pero tú has estado y ya empiezas a decirles, no, mira, es que están en una jaula porque pisan a los lechones, los aplastan y los matan. No son sus hijos. No, espera. Aquí vuelve el pensamiento mágico pendejo, ¿no? Recuerdo perfectamente en Estados Unidos esta anécdota que vas a partir. Me llegó una señora, es que mi yegua está de cólico. Hago una palpación abdominal y le digo, no, su yegua está de parto. ¿Está de parto? No, imposible. Bueno, a ver. Imposible, ¿por qué? Digo, no hay Mi yegua no es así. Digo, ¿no tienes ningún macho con ella? No. ¿El vecino tiene algún macho? No. ¿Algún burro? No. ¿Pero está sola en el prado? No, bueno, está con su hijo. Vale. Entonces, esto nos pasa también. Tengo un alumni que está dando clase con nosotros, que se llama Jaime Galán, que le adoro. Jaime lleva una empresa que se llama Enjobu, que es un proyecto en África brutal para mantenimiento de un parque natural, pero mantenimiento de la relación de los elefantes con las personas, Me dice, claro, es que la gente en el mundo, ellos se creen que no se comen a sus hijos. Yeah. Okay. Pero es lo que te digo, de qué estamos aprendiendo de los animales y del planeta. Lo que te enseña Discovery Channel o lo que te enseña Animal Planet, pero no es la realidad. Hombre, si vas más allá, yo recuerdo los documentales de la 2. Había alguno duro. ¿No? Yo me crié con Félix Rodríguez de la Fuente, sí, con sí. soltando la cabra, ¿no? La cabra atada. Claro. Esto es así. Pero es cuando humanizamos una realidad que no es humana. Igual que no estoy de acuerdo en humanizar a los perros y ponerlos abriguitos. Totalmente. Para mí eso no es bienestar animal. Y además nos lleva, mira, yo con Juan Pascual, que te recomiendo que se lo lleves a tus alumnos algún día, porque es un tipo maravilloso, es el director de Elanco para Iberia. Sí, que escribió el libro. Y escribió el libro de Razones para ser omnívoro. Y hablando con Juan de este tema de la humanización, de cómo funciona. Claro, es que esto lleva una parte en la que de repente pones al mismo nivel a un tío de Burgos con un cerdo, o con un gato, Y yo lo siento mucho, pero no estamos al mismo nivel. O sea, no estamos al mismo nivel. O sea, no. Y además, yo no voy a comprar esa idea nunca. Es decir, que tú no quieres comer animales, que no quieres... cuidar, que no... Yo lo respeto, y todo desde el respeto se puede entender, y además solo faltaba, somos una especie que todo lo tiene que etiquetar y no sé, a lo mejor viendo algún podcast tuyo vi que un amigo tuyo lo llamaba como era vegetariano de alterne. Sí, vegano de alterne. Me encantó, porque era, efectivamente, no tienes que estarte ahí. Pero yo lo que intento transmitirle a mis alumnos es que desde el respeto la información siempre te da el poder. Entonces tienen que conocer las granjas. Los llevamos a las granjas. Intento que vean
la importancia de la tecnificación de las granjas, lo que es el bienestar animal de verdad, que en España tenemos unas granjas brutales. La gente me dice, las macrogranjas. Digo, a ver, ¿qué es una macrogranja? Pues en España no se permite. Pero la realidad es que si todas las gallinas tienen que estar fuera de las jaulas, tú vas a ir a Mercadona y vas a comprar huevos de la India. Sí, y esa la gallina es así. Tal cual. Porque esta es la gran... Mira, cenando ayer con mis amigos, justo estábamos hablando, me preguntan, ¿no? Oye, ¿y esto qué pasa? Y les digo, mirad, al final, y uno me decía, que es así como más, me decía, hombre, entonces, que es un poco más caro de producir, pero que es bueno, ¿no? Para el medio ambiente. O sea, que digo, no hay ningún criterio científico detrás del 80% de las decisiones que se están tomando. Pero lo que es peor no es que no haya criterios científicos detrás de lo que se está tomando, sino que están obligando a producir de una determinada manera en nuestro entorno, pero no están obligando a que lo que nosotros consumimos esté producido de esa manera. Claro, si en el mercado sueltas estándares diferentes, ¿qué competitividad tienen nuestros productos? Pero eso es como básico. Y luego además que está esa concepción de Europa. Es un jardín, no me voy a meter, pero la concepción de Europa... Sí, es para otro día. Lo hablamos otro día. Isabel, llevamos aquí 1 hora hablando. Y podíamos estar, ya te has dado cuenta. Me lo estoy pasando muy bien. Mira, la última pregunta que te quiero hacer, tendrás que ir a comer, que ya son horas. La última pregunta que te quiero hacer, la relación con la tecnología, dentro del veterinario del futuro. No hemos hablado del veterinario del futuro, hemos hablado un poco de sus características como individuo, hemos hablado un poco del bagaje que trae, hemos hablado un poco de qué le podemos dar para el futuro, vale, y ahora la relación con la tecnología. ¿Cómo una carrera técnica y tan vocacional, cómo convive un veterinario con la tecnología y cómo les enseñáis a adaptarse a lo que viene y al trabajo que van a tener que hacer en un entorno en el que quizá, la maleabilidad esa que hemos dicho les va a ser tan necesaria. Van a tener que aprender porque, claro, hay gente que su labor durante los últimos 30 años ha sido la misma antes, ¿no? Ahora no va a ser así. ¿Cómo les enseñáis a que convivan con esa tecnología, a que la manejen y cómo crees que va a ser ese veterinario del futuro? ¿Cómo se va a comportar en ese trabajo con las tecnologías? Nosotros, como para todo, les tienes que exponer, ¿no? Les tienes que exponer a la tecnología. En docencia ahora mismo hay simuladores de alta fidelidad, simuladores de entornos clínicos. Hay, por ejemplo, les proponemos a las empresas, si tienen una empresa muy tecnificada, tener un gemelo digital, es decir, que todos los datos me entran a mí, los chicos juegan con los datos. Tienes que exponerles a esa tecnología, ¿no? Como los llamo yo, tullidos digitales con todo el amor del mundo. Ellos manejan toda la información y para ellos son multidispositivos, te saben manejar cualquier cosa. Entonces, para ellos es muy intuitivo, incluso como les preguntamos en clase, hacemos un Kahoot, por ejemplo, que es un juego, la gamificación, para ellos es la manera de llegar a ellos, ¿no? Entonces, esos veterinarios de futuro que te digo que cómo van a ser, no lo sé, los estamos formando, pero deberíamos aprovechar esa plasticidad cerebral que tienen para que salgan improntados de tecnología. Tiene que ser así, porque es que los que hay ahora mismo en el mercado, lo que hay en empresas, hablando con MSD el otro día me decían, es que lo que más me cuesta es que el veterinario, que es una persona formada, universitario, entienda la importancia de la tecnología, ¿no? Yo hay ejercicios en clase que les digo, búscalo en ChatGPT o en Copilot o lo que tú quieras. Úsalo, si yo lo uso. Claro, solo faltaba. Claro, no pasa nada. De hecho, va a redactar mejor que vosotros. Siempre y cuando entendáis. Y siempre y cuando esa tecnología la entendamos y la sepamos usar. Solamente ser capaz de dar un prompt adecuado, ¿sabes? De verdad decirle lo que necesitas de manera fidedigna y sí, para eso hay que aprender. No es tan fácil. Yo he tenido que hacerme un cursito de cómo usar la inteligencia artificial generativa en clase. Porque yo pensaba que le hacías una pregunta y ya está. Y ya está. ¿No? Y para eso me he tenido que formar. Es que, claro, al final van a tener que tomar decisiones y la carrera veterinaria es una carrera que tiene mucho, ¿no? Que al final
tú lo decías antes, hay muchas vidas que dependen de un veterinario, ¿no? No es tampoco, o sea, ¿no? Entre que percibas o no que hay una bacteria ahí puesta, o que hay una bacteria en un cultivo, en cualquier tipo de carne o de cualquier tipo de... está que se muera un montón de gente, ¿no? Y en Europa es, yo creo que hay, porque hay una cosa que, cuando hicimos el otro día un estudio para la seguridad alimentaria, es una cosa que la gente valora más de lo que pensamos, ¿sabes? Pues como no pasa nunca nada, estamos muy seguros, ¿no? de que esto siempre existe. El veterinario del futuro, ¿tú crees que se va a tener que enfrentar, cuando se enfrente a su trabajo? ¿Cuáles crees que son los retos que va a tener? O sea, ¿son los mismos retos que tuviste que asumir, que hemos tenido que asumir nosotros, que tuvo que asumir mi padre? ¿O que él? ¿Cuál es el gran reto al que se va a tener que enfrentar el veterinario del futuro? ¿Cómo? Es una loaded question, ¿no? Es complicada esa pregunta. ¿Qué se van a tener que enfrentar? Se van a tener que enfrentar a una sociedad y conceptos muy diluidos, pero que cambian muy rápido. Entonces van a tener que adaptarse efectivamente a cómo usar esa tecnología para resolver los retos que pueden ser... yo pienso que uno de los mayores retos que vamos a tener como personas, y los veterinarios tienen un papel esencial, es cómo vamos a seguir viviendo en este planeta y cómo vamos a dar de comer a la gente. El otro día en una reunión sobre la política de ESG de nuestra empresa, dije que sí, que tenemos que ser sostenibles, que a mí yo entiendo la sostenibilidad como cómo vivimos como humanos en este planeta. Entonces los veterinarios tienen ese reto, es dar de comer a la gente. Me flipa esto que me acabas de decir, que lo sepas, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la ganadería son muchas familias que cuidan animales para alimentar el mundo, y a mí me parece que la labor veterinaria efectivamente es ayudar a... Ingenieros agrónomos, veterinarios, hay muchas profesiones asociadas, ganaderos, agricultores. Por supuesto. La gente dice, bueno, necesitas un médico. ¿Cuántas veces al día, en un día normal, necesitas un médico o un abogado? ¿Cuántas veces necesitas un agricultor o un ganadero? 3. Voy a total, al menos, por lo menos tres. En este país que vivimos, sí, en el que tenemos la mala costumbre de comer y la suerte. Tenemos la suerte de comer todos los días. Que no pasa en todos los países. Que tenemos la suerte de comer todos los días. José, me quedan un montón de cosas que preguntarte, pero es que ya se nos ha ido la hora. Y además, pues volver. Así que... Cuando queráis, estoy encantada. Oye, Isabel, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, ha sido una charla fenomenal. Yo me lo he pasado estupendo, así que muchas gracias y bueno, que aquí tienes tu casa y espero que vuelvas pronto. Muchas gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias.